Nos decías, Ángel, que un resultado bonito de colaboración PROAM con observaciones, bueno, con un telescopio relativamente modesto, ¿no? De 50 centímetros de un nuevo tipo de nebulosa. Sí, Modesto. bueno, de hecho, de 50 centímetros, cuando se ha hecho la imagen chula, que es la que primero os pasé, porque yo esto lo Hmm. descubrí, no me acuerdo dónde lo encontré. Pero bueno, era una imagen súper La chula imagen es preciosa, pero de una preciosa. nueva, una nebulosa de tipo planetaria que está envolviendo dos estrellas en la constelación de Hidra. Y estuve investigando un poco sobre ello porque es verdad, sí, las imágenes son por astrónomos aficionados, no se había visto antes, pero bueno, esta imagen es continuación de un trabajo anterior que está publicado en el año 2021 en Astronomy and Astrophysics con el primer autor Stefan Kimes Wenger y varios astrónomos aficionados con título YY Hydra, que es el nombre de la estrella, y su ambiente interestelar. Y ahí es que cuando me llamó de verdad la atención, porque en verdad el descubrimiento de esta nebulosa se hizo en 2020 usando un telescopio de 115 milímetros desde Brasil con un reductor de focal a f5,5 con una cámara ASI ZWO 1600 mm quiere decir la misma que tengo yo en mi telescopio de aficionado, y con un filtro de H-alfa. Y con eso se descubrió la nebulosa. Qué Eso es lo que me bueno. llama eso es lo que más me ha llamado la atención. Eso está en el artículo, ¿eh? Eso está en el artículo. Y después todo lo demás han sido observaciones que se han ido haciendo sucesivamente para confirmarlo. Se usó el telescopio, el Chile Scope que tiene 50 centímetros, uno de ellos, y usaron filtros estrechos y el H-alfa, el oxígeno 3 y el azufre 2 con sus corchetitos, que no se lo olvide nadie. Aquí en el artículo aparece muy bien, en la cosa de astrónomo aficionado no, y los tengo aquí con mi cabreo normal, es que lo tengo que enseñar, ¿no? Con mi cabreo normal poniéndole los corchetes a las cosas que no se ponen los corchetes, pero bueno, porque son líneas prohibidas y solamente entonces necesitan poner el corchete, si no, no las veríamos. Y bueno, entonces pues estos autores pues, han estado en colaboración con astrónomos aficionados, estos astrofísicos, pues intentando explicar qué es esto. Y han descubierto que en verdad es un objeto, bueno, no solamente han hecho imágenes, también, han hecho también espectroscopía, ya usando telescopios más grandes, por lo que han podido hacer un poco de estudio más detallado de lo que pasa en el interior, alrededor, en la estrella que está El, provocando todo esto. Pero el kit pide 2,4 metros. No el de 4, el de 2,4 metros. Y de hecho también han estado usando datos de archivos con satélites espaciales, incluyendo DES, creo que era, ultravioleta, con Galex, y porque este objeto brillaba mucho en ultravioleta y era un poco raro, y entonces, pero también brillaba en infrarrojo y no se ve solo lo que es la estrella. Y al final lo que han visto es que son dos estrellas. Una es un sistema binario compacto que está compuesto de una estrella enana blanca que tuvo que ser una estrella entre 3 y 4 veces la masa del Sol y con una estrella de tipo K enana, una K enana, estrella roja, Ujú. que están muy cerca. No me acuerdo dónde tengo la distancia entre ellos, pero era bastante cerca y entonces la peculiaridad es que esta estructura se ha formado y de la manera que se ve envolviendo a las dos estrellas y ha sido una iteración conjunta entre las dos las que han terminado las dos estrellas formando esta nebulosa, que es una nebulosa planetaria, que es la consecuencia de la masa perdida por la nana blanca en su forma de llegar, de perder una estrella de baja masa, perder las capas exteriores hacia el espacio, formando esta envoltura gaseosa, que es lo que le pasará al Sol en 4.500, 5.000 millones de años. Y Ángel, la distancia, 2,2 radios solares. sí, estaban muy, muy, muy juntas, lo que decía.
Pero con espectroscopía eso se puede resolver, se puede ver. De hecho, es como se han visto, pues, pueden sacar los modelos y varios con los datos espectroscópicos de cómo va. Y nada, pues me pareció bastante curioso y por eso quería sacarlo y comentarlo aquí. Pero he llegado a él, como digo, a través de la imagen chula que la hicieron ya después de estar el artículo publicado, y tenía un par de cosas más. Bueno, primero, no quiero olvidar, son los astrónomos aficionados Marcel Dreschel de Alemania y Javier Stromness de Francia, que usando telescopios robóticos, porque recuerdo, esto está en el hemisferio sur, está en la constelación de la Hidra, pues con lo que lo han estado haciendo. Pero es que en total han obtenido, donde lo tengo, 360 horas observando este objeto para conseguir los detalles tan chulos que se tienen ahora. De hecho, en el artículo no tienen una imagen tan detallada como la que han conseguido ellos. Esta es la otra que tú también has enseñado, Francis. Esta es la imagen en H-alfa. Por cierto, no emite nada en oxígeno 3 ni en azufre 2. Quizás emite algo en oxígeno 2, dicen los autores, pero el H-alfa básicamente es consecuencia de la emisión Balmer del hidrógeno. Y bueno, la estructura con unos vientos y con unos tipos de estructuras circunestelares con los distintos pulsos los que ha ido perdiendo la estrella, el material, formando con la estrella compañera de la enana roja K, moviendo y formando la estructura. Y la verdad que me ha llamado mucho la atención. Esto está hecho por astrónomos aficionados. Pues es muy impresionante. No sé, yo veo estas cosas y digo, es que llamarlos aficionados no me sale. Sí, a mí me pasa igual. No nos metamos con la de esa. Amateurs, profesionales. Precisamente, mira, ya que saca el tema, estamos en la Comisión ProAm de la SEA, que por cierto estamos haciendo muchas cosas. Si tiene ganas y quiere saber un poco más, que se pase por la página web de la Comisión ProAm de la Sociedad Astronómica de Sociedad Española de Astronomía, porque además cada mes estamos sacando unas charlas por astrónomos aficionados y muchas veces compartiendo también con profesionales, detallando distintos proyectos y también distintas técnicas. Y justamente estamos terminando un informe que queremos publicar dentro de muy poco. Esta animación que está poniendo ahora Francis, por ejemplo, es echando la película hacia atrás en los últimos pocos miles de años, decenas de miles de años, no recuerdo cuánto era. Marcándose un Honsu, como diría esto. Sí, más o menos. Bueno, lo que decía, que tenemos un informe y nos ponemos al principio a decir que no nos vamos a meter con los que son, si decimos que son astrónomos aficionados, son astrónomos amateurs o simplemente astrónomos no profesionales. Podemos decirlo así. Porque es verdad que hay muchos astrónomos, astrofísicos, astrónomos aficionados que hacen cosas de estas que ya, claro, tienen artículos científicos como estos. Por ejemplo, hemos hecho la revisión de artículos científicos que han publicado astrónomos no profesionales españoles, y hay un par de ellos que tienen más de 2000 noticias no preprint tampoco, son de estos que son comunicados de congreso y alertas astronómicas y vamos, un par de decenas de artículos científicos. No me acuerdo si al final terminamos sacándole el H, el número H o el índice H de estos astrónomos aficionados que, vamos, que son unos verdaderos máquinas, ¿no? Muy bien. Quizás como comentario totalmente colateral e irrelevante, voy a pinchar un poco a Ángel porque sé su pasión por defender los corchetes de las líneas prohibidas, y a mí es un convenio que me parece quizás que tiene su motivo histórico, pero me parece poco natural cuando piensas en la física de las cosas, porque realmente las líneas no son prohibidas o no prohibidas, sino que es cuestión de diferentes órdenes del desarrollo, ¿no? O sea, cuando tienes... Esto viene del cálculo de las transiciones atómicas que se pueden dar mediadas por un fotón que puede ser absorbido o emitido. Se hace un desarrollo multipolar para hacer el cálculo manejable,
y entonces tú puedes tener transiciones en diferentes órdenes de ese desarrollo, ¿no? Cada término del desarrollo es mucho más pequeño que el anterior, ¿no? En cuanto a la probabilidad de que se pueda dar la transición por ese mecanismo, ¿no? Entonces el primero es el dipolo eléctrico, luego el cuadrupolo eléctrico, luego el octupolo, luego y como ya no sé cómo se llaman, se dice multipolos de orden superior, ¿no? Quiere decir que cuánto de enrevesado puede ser la geometría o la simetría del proceso de esa absorción o emisión, ¿no? Pero, Hexadecupolo sería lo que Hexadecupolo, entiendo. no sé. ¿Qué? Espera, déjame terminar el argumento, Ángel, Perdón. y ya voy y me escondo en algún sitio. Y, y luego tienes lo mismo para el término magnético, ¿no? Donde siempre, insisto, cada orden tiene una probabilidad de darse mucho más pequeña que el orden anterior. Y además la transición de dipolo magnética es mucho más pequeña que la eléctrica. Con lo cual, la dominante siempre es la del dipolo eléctrico. Entonces, hablamos de líneas prohibidas o permitidas cuando son prohibidas o permitidas por el dipolo eléctrico. Si está prohibida por el dipolo eléctrico, bueno, decimos que está prohibida, pero se pueden dar. De hecho, vemos esas transiciones. ¿Por qué se pueden dar? Se dan, pero con mucha menos probabilidad en alguno de los otros órdenes. Entonces, si la transición es muy probable por cualquier otra cosa, por ejemplo, porque haya muchísimos átomos de ese material, puedes acabar viendo una transición, ¿no? Entonces, claro, poner corchete o no poner corchete es binario. Pero en realidad, de lo que estamos hablando aquí es de que sea prohibida o tal en ese en concreto, ¿no? Pero tengo bueno, ya me callo. tengo un contraargumento. El Bien. contraargumento en verdad es el origen de estas líneas. Las líneas de azufre 3 o de azufre, de azufre 3, perdón, de oxígeno 3 o de azufre 2, que vemos muchas veces en los espectros de las nebulosas, que son las famosas estas en las que digo que hay que poner los corchetes, tienen un origen distinto que las líneas de recombinación, porque no son líneas de recombinación puras. O sea, cuando tú tienes una nebulosa, pues voy a contarlo rápidamente, venga. Cuando tú tienes una estrella masiva que está ionizando una nebulosa, los electrones se arrancan del hidrógeno y del helio, porque son los que tienen los potenciales que pueden salir de ahí, ¿no? Pueden arrancar los electrones de estos átomos o de estos iones. Entonces, cuando ese electrón vuelve a caer y se recombina con el átomo de hidrógeno, con el hidrógeno, con el helio, es cuando emite las líneas de hidrógeno que no llevan corchetes. Estas son lo que decimos que son las líneas de recombinación. Pero todas las líneas metálicas que se ven en nebulosas y en galaxias, todas, absolutamente todas, esas no tienen ese origen. Vienen de otros tipos de formas, que es que los electrones que están libres en el gas chocan con los iones y con los átomos de elementos metálicos que están ahí y hacen que salten los electrones a números más altos, ¿no? A zonas más altas, por los choques. Y cuando vuelven a caer, es cuando emiten estas líneas que son de excitación colisional, por eso se llaman así, excitación colisional, que todas son prohibidas. Solamente el oxígeno 3, en unas condiciones muy bajas de densidad y tal y cual, está en el límite de estar permitida, está en línea permitida, pero son líneas de excitación colisional. Entonces a mí me gusta poner el corchete, y digo rápidamente por abuso del lenguaje y decirlo rápido que son líneas prohibidas, porque son líneas de excitación colisional. La física, el origen de esas líneas es distinto de las líneas del hidrógeno y del helio, de las líneas de Balmer, de recombinación. Y esto es tan importante, y me afecta a mí tanto en mi campo, que para determinar, por ejemplo, en este gas que tenemos, lo que decimos, lo que es la temperatura electrónica, o sea, que temperatura promedio, que es una producción del ajuste, una distribución gaussiana de las temperaturas traducidas de la energía cinética que tienen los electrones, eso es básico a la hora de poder determinar cuánta cantidad de ese elemento o de ese ion en concreto existe, la temperatura electrónica que existe del gas. Si fuesen líneas de recombinación normal y corriente, no importaría mucho, porque hay poca variación. Pero al ser líneas de excitación colisional, hay un cambio enorme.
Tanto que si no habéis oído hablar por los astrofísicos que estáis por aquí, eso de la discrepancia en abundancia, porque dependiendo de un método, te salen casi un orden de magnitud, que una nebulosa tiene un orden de magnitud más cantidad de oxígeno que otro, es porque precisamente viene del problema de que no somos capaces de determinar bien la temperatura electrónica del gas porque son líneas de excitación condicional. Está tan intrínsecamente ligado con eso que por eso es importante poner en los corchetes. Estamos entendiendo la física que está pasando ahí. De hecho, estábamos viendo, siendo capaces de conseguir estas imágenes tan espectaculares, que puede ser de en H-alfa o hay alguna en oxígeno 3, por ejemplo, o en azufre 2, a mí particularmente me da rabia que teniendo el conocimiento que tienen muchos astrónomos aficionados, astrónomos no profesionales, que han sido capaces de tener unos equipos, de tener una técnica, de tener unos filtros, de tener un procesamiento, que se quedan ahí de entender un poco lo que es la física subyacente a las imágenes tan bonitas que sacan. No, sí, está súper bien. A ver, que yo soy partidario de poner los corchetes, pero creo que es más por motivos históricos, porque ese ejemplo que has puesto de la relación con los mecanismos físicos, eso es solo en ese caso de las nebulosas, porque hay muchos otros escenarios. En el Sol también hay líneas prohibidas y se marcan también con los corchetes, y no son por esos mecanismos de colisión y excitación colisional y desexcitación radiativa, ¿no? Hay muchas... la corona solar pues tiene líneas que se forman pues, por una ionización por radiación ultravioleta, y luego desexcitación en cascada, ¿no? Y te aparecen también líneas prohibidas. O sea, que hay... Y se les ponen los corchetes. Quiero decir que históricamente ese es el convenio y ya está, porque la transición de dipolo eléctrico es tan dominante frente a todas las demás que realmente es importante hacer la distinción entre esas líneas y las otras, ¿no? Entonces, Sí. vale, lo admito. Vale, solo estaba haciendo un poco como dice Alberto, el repelente niño Vicente, aquí un poco, por meterte un poco el dedo en el ojo. Normal, no te preocupes. Yo me quejo, me quejo y me lo repito. Bueno, últimamente Es me estoy que quejando, te he visto que lo te veo. quejas mucho con ese Sí, tema. lo único que hago es que pero hay veces que veo imágenes muy chulas que se comen en los corchetes y ya directamente ni les doy a mi gusto, ni las comparto, ni nada. Lo siento. ¿Qué le vamos a hacer? Soy Oye, ¿y así. te pasa que hay gente que, como con las tildes, que no saben bien dónde van y le empiezan a poner tildes a todo? ¿Ves gente que pone corchetes donde no van? Sí, por yo aquello he tenido también que corregir por algunas cosas de estas que lo han intentado hacer bien, pero por ejemplo le han empezado a poner corchetes H-alfa, algunos H-beta, esas no llevan corchetes, o ponen el oxígeno, la O fuera, y los corchetes se los ponen entre los tres. Eso también lo he visto. Pero bueno. Vamos, poquito a poco. Mi objetivo sería que a los fabricantes de filtros, que son los que yo creo que son culpables de todo esto, pongan los dichosos corchetes.